Taladrando. Ya, está grabando. Le decía a Nicolás que parece que bueno, el martes entré a clase a las 9, chiquillos, y no llegó nadie, así que esperé 25 minutos y salí. Solamente para recordar, chiquillos, bueno, yo también tuve un lapsus en la semana anterior por el martes, pero para todos, ustedes me vieron a las 9 de la mañana. Creo que sigue así, ¿cierto? 9 de la mañana todos los martes. No hay cambio, ¿cierto? O, o no. Sí, profe, se supone que es a las 9. Ya. Ok, 9 de la mañana entonces. Bueno, cariño, también tuve, que me está escribiendo por chat ahí que se envía a las 9. Yo tuve un lapsus también porque mi calendario, Google Calendar que ocupo, me aparecía a 9:40 y no he cambiado a las 9. ¿Ya? Bueno, y, y esperé hasta 20, 25 minutos y me salí. Bueno, ya chiquillos, vamos a compartir pantalla. Bueno, si me pregunta por los trabajos, todavía no lo estoy leyendo, todavía no lo he leído completo. Algunos todavía no he visto todos los videos, no quiero ser sincero. Espero que esta semana pueda ya revisar la gran mayoría de los videos porque algunas presentaciones se hicieron en forma directa y otros fue grabada. Chiquillos, para la próxima presentación, la segunda presentación, es necesario que sean todas directas, es decir, en la misma presentación, porque es necesario hacer preguntas. Yo igual de todos modos tengo que bajar el video, subir el video a la plataforma para que ustedes puedan ver al resto de las presentaciones de sus compañeros. Por lo tanto, tiene que ser algo muy, muy especial, que alguien tenga algún problema de conexión, pero ya muy, muy, Profesor, ¿le puedo hacer una recomendación? ¿sí? En otros cursos, para las exposiciones, eligen las fechas cada uno el estudiante. O sea, la profe sube una plantilla y los estudiantes se tienen que meter para elegir en qué fecha podrían exponer. No sé si estaría bueno también para la gente que de repente tiene problemas de conexión o temas de asistencia. Pero, a ver, no entiendo. Una plantilla que les dice la fecha, porque las fechas están determinadas en el calendario. Claro, digo que los horarios de clase, por ejemplo, no sé, la X semana, o sea, la semana siguiente, por ejemplo, se expone el Ah, martes y el jueves, pero ahí que el alumno pueda como inscribirse de manera que pueda ok. exponer en ese horario. O lo otro es que yo pueda colocar el horario correspondiente. Ah, bueno, también es más complicado. Claro, que existe una casilla, como tú dices, y que se vaya inscribiendo para ir llenando las casillas de las presentaciones. ¿Ya? Puede ser una Sí, opción. Para que estén casi, sepan de la fecha exacta y hora exacta de la conexión. exacto. Ah, ok, ya. Ya, buena sugerencia. Ya, vamos a considerarla para la segunda presentación. Y la segunda presentación eh, es la segunda parte de lo que estamos revisando del estudio de impactos ambientales. Em, por lo tanto, es el mismo trabajo que ustedes están realizando y seguir complementando con la información que yo voy a entregar, y continúo haciendo las clases ya desde la semana pasada que tuvimos la última clase con respecto a la predicción y evaluación de impactos ambientales. Eh, Dígame, chiquillos, ¿se ve bien la pantalla? ¿Ven en la presentación PPT? Sí, profe. Ok, ya, porque estoy a doble pantalla para no eh, perder ver los quienes están presentes. Ahí los voy viendo y ahí que están en clase. Ya, ya, chiquillos, miren. A ver, nosotros quedamos la semana pasada, la última clase que tuvimos, hablando de la predicción y evaluación de impactos ambientales, y habíamos dicho, de los últimos temas que habíamos comentado con respecto a la identificación de los impactos ambientales y su predicción. Era importante que uno evalúe los impactos ambientales en forma, lo que tienen una significancia mayor y los impactos significativos, es decir, impactos que no son significativos, impactos significativos, ¿ya? Y siempre, para hacer análisis de proyectos en sistema de evaluación de impacto ambiental, lo último que dijimos en clase es que siempre se hacía con la condición más desfavorable, ¿ya? Y ahí vimos varios ejemplos con respecto a la calidad del aire. eh, ¿Por qué? Porque siempre hay que colocarse en todos los escenarios posibles,
más complejos que pueden ocurrir en el futuro para que un posible proyecto que se apruebe con resolución de calificación ambiental tengan todas las consideraciones, ya sean de mitigaciones, de reparaciones, de compensación, en caso de que el proyecto tenga una condición la más extrema posible. Es por eso que todos los proyectos siempre se considera y se evalúa en la condición más desfavorable. ¿Ya? Cada uno de los temas obviamente son diferentes. La condición más desfavorable va a depender de la norma ambiental y ahí lo que vamos a ver el día de hoy, que corresponde al capítulo, al punto número 5, es poder revisar algunas preguntas que uno tiene que hacerse, ustedes las que tienen que hacerse y también algunas, algunas preguntas y también algunas líneas que tienen que tomarse para poder establecerse cuáles son esas condiciones, las condiciones más desfavorables y que tienen impacto significativo. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es un poco eso, va a ver cómo el impacto o cuándo es un impacto significativo y cuándo no es significativo, ¿ok? Pero insisto, eso es todo caso a caso, cada proyecto es diferente y por lo tanto lo que vamos a ver hoy día va a ser en forma más global, más genérica, según lo que establece estas presentaciones que son basadas principalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todas estas presentaciones, chiquillos, como les comenté al principio, como yo eh, trabajo en tema ambiental y trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente, esta información, las presentaciones que ustedes tienen, son las capacitaciones que hace el SEA para los diferentes organismos públicos y no solamente públicos, sino también para las instituciones privadas o consultoras que tienen que presentar proyectos ambientales. ¿Ya? Entonces, me interesa hoy día que podamos eh, revisar algunos de esos antecedentes de significancia o no. ¿Ya? Aquí me voy a pasar a una diapositiva que ya lo hemos comentado, la descripción está en el artículo 19. Es importante que usted, como esta PPT ya está arriba, y entiendo que está como PDF, dentro de la plataforma que ustedes tienen, vayan revisando estos puntos. Yo no lo voy a leer los completos porque es parte del reglamento y de la ley del base del medio ambiente, pero lo que es importante es que en esos puntos, por ejemplo, el B3, el B2, B3, B4, B5, aparecen cuáles son las descripciones de los proyectos que no tienen una significancia mayor, o sea, un impacto significativo. ¿Ya? Pero hasta ahora ustedes todavía no sabemos cómo saber la significancia, o sea, cómo yo voy a saber si mi proyecto es impacto significativo o no. Entonces, es un poco lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, lo que sí me plantea la ley del base del medio ambiente y su reglamento es que tienen que haber algunos casos de correspondencia, según algunas letras, que está basado en la ley de influencia y también con actividades e información que está dentro de ella, tanto información cualitativa como cuantitativa, eh, de los proyectos en que se esté trabajando. ¿Ok? Entonces, eso está apareciendo, aparece en el reglamento, en la cual ahí me puede identificar finalmente, identificar, estimar y evaluar los impactos finalmente de la predicción de impacto ambiental. Eso es la teoría. Ahora vamos a ver qué me dice el artículo 11 para poder ver los grados de significancia. Entonces, aquí partimos el día de hoy con el artículo 11 de la Ley del Base del Medio Ambiente y la Ley del Base con sus modificaciones correspondientes de la Ley Base 19.300 y su modificación eh, con respecto a la relación, efectos, características y circunstancias establecidos, según lo que dice el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Ya? Características, efectos, características y circunstancias. Son palabras que se ocupan mucho en el sistema de evaluación de impacto ambiental por parte de los evaluadores y el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Qué hay que considerar acá? ¿Qué me dice el artículo 11? Uno, el artículo 11 define también estos efectos en forma genérica, porque cada proyecto, insisto, son individuales, y obviamente cada uno tiene con sus normas específicas. También tiene informaciones de consideraciones, qué considerar dentro de estos grados de significancia, y finalmente algunos criterios. ¿Ya? Em, Hay guías, chiquillos, que establecen algún grado de significancia mucho más precisa. Por ejemplo, hay una guía de salud, que también les recomiendo bajarla, que se lo voy a nombrar a continuación. Y otras guías también como de flora y fauna, que también me plantea criterios de significancia. Entonces, ahora, a continuación, yo le voy a empezar a mostrar algunos criterios de significancia en cada uno de los artículos que me plantea
la ley del base de medio ambiente en el artículo 11. ¿Ok? Vamos entonces con la letra A del artículo 11, ¿ya? Que corresponde principalmente al riesgo para la salud de la población debido, como dice, a la cantidad y calidad de fluentes, emisiones y residuos. ¿Sí? Riesgo para la salud. Ok, acordémonos que generalmente las normas son, cuando afectan a la salud de las personas, generalmente son normas primarias que pueden afectar a la salud de las personas. Para eso existe una guía del año 2012 que se llama Guía de Evaluación de Riesgo para la Salud de la Población en el CIA. Esta guía también ustedes tienen que descargarla y revisar si hay alguna guía más actualizada dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. La definición que también me aparece en la guía me habla que es importante considerar, por un lado, la población, la salud y el riesgo. Pero ¿cuáles son las consideraciones? Aquí uno empieza a, a considerar elementos que son importantes para poder saber el grado de significancia. En la segunda diapositiva, a continuación, le voy a mostrar un gráfico, en la cual me va a dejar un poco más claro de lo que me está planteando la guía. Por ejemplo, en primer lugar, la consideración que me plantea el CIA es que exista presencia de población en área de influencia, cuya salud puede verse afectada. Es decir, dentro del área de influencia que ustedes ya mostraron, del área de influencia de su proyecto, si hay población afectada o población dentro de la área de influencia, obviamente es una población potencial que puede recibir algún elemento o sustancia o contaminante que pueda afectar a la salud de las personas. Por lo tanto, primera consideración, ver la población dentro del área de influencia. ¿Ok? Lo segundo, que esto es clave, ver las normas que existan de emisiones para poder predecir los impactos y estimar en los impactos. ¿Ya? Entonces hay que buscar también las diferentes normas que pueden existir cuando esté el riesgo de la salud de las personas, enumerarlas y obviamente analizarlas con respecto a ellas si es que pueden ser afectadas alguna norma o puede ser superada alguna norma en caso de un proyecto entre en ejecución. Y el tercer punto, la tercera consideración, también habla de la exposición, debe considerarse la cantidad, la composición, la concentración, la peligrosidad, la frecuencia y duración de las emisiones, efluentes y residuos, además del lugar de manejo de residuos. Aquí ya es mucho más puntual. El reglamento me dice, ok, considere para el riesgo de la población todas estas consideraciones: cantidad, composición, concentración, peligrosidad, la frecuencia y la duración de emisiones, efluentes o residuos que pueden existir dentro de mi proyecto. Por tanto, tienen que tenerlo en consideración para poder evaluar un proyecto ambiental. Y también, que vamos a ver un poco más adelante, los efectos combinados o interacción de contaminantes. ¿Por qué? Porque ese punto, también lo hemos comentado, que es importante para poder saber la sinergia de proyectos o también elementos que puedan ocasionar, la combinación de ellos puede ocasionar un contaminante no previsto dentro de mi proyecto. ¿Ya? Y eso también hay que considerarlo. Por lo tanto, la guía me indica esto. Estos cuatro puntos son elementales para poder determinar algunas consideraciones. Pero todavía no me dice la guía cuándo va a ser significativo o no la problemática que puede ocurrir dentro de mi área de influencia, por ejemplo, con la salud de las personas. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas, chiquillos, que es importante que ustedes la tienen que considerar. Em, los criterios de significancia están establecidos dentro de la ley del base del medio ambiente, donde hablan de diferentes capítulos, ¿ya? Dentro de esos capítulos del grado de significancia, hay que hacerse la primera pregunta, ¿ya? Para saber si es que mi proyecto va a superar las concentraciones o va a afectar mis normas que puedan existir primarias o las normativas existentes. Lo primero que tengo que preguntarme es que si existen normativas nacionales. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Existe una norma de calidad nacional? Si es sí, tengo que considerar estos tres componentes.
Primero, si CR es el valor referencial, o sea, el valor de la norma existente en nuestro país. Si el valor referencial es igual al valor el valor referencial es igual al valor de disposición de la normativa nacional. Ese es mi corte, el CR, valor de la normativa, disposición normativa nacional. ¿Ok? Em, Primera pregunta. Luego que si ese proyecto que yo voy a realizar existe alguna norma establecida nacional, yo me pregunto enseguida lo siguiente. ¿CO es menor que CR? CO es el valor antes de la ejecución del proyecto. O sea, por eso es importante la línea de base, lo que ustedes vieron en la primera parte. Conocer cómo están mis condiciones antes de realizar un proyecto. Valor antes de la ejecución del proyecto, cómo están las emisiones, cómo está la calidad del aire, cómo está, no sé, o el efluente, la calidad del agua, donde voy a arrojar algún residuo. ¿Ya? Me pregunto, si CO, el valor antes de la ejecución, es menor que el valor referencial, me pregunto, que sí, yo tengo que ver si se genera riesgo, en el caso si es sí, si es SO, SO, valor antes de la ejecución, que es menor que el valor referencial, me pregunto, ¿se genera riesgo o se genera riesgo? No se pregunta acá, aquí se dice, si es sí, se genera riesgo si CP es mayor que CR, es decir, valor después de la ejecución del proyecto es mayor que el valor referencial. Ahí existe un riesgo, ¿ya? Pero ¿es un riesgo significativo? Me pregunto. Para eso me hago esta segunda parte. eh, si estas condiciones de mi proyecto tiene está afectando o tiene un valor referencial bajo la normativa existente, entonces puede ser un aumento significativo si se genera riesgo si CP, que es el valor después de la ejecución del proyecto, es mayor, 2 veces mayor que el valor referencial. Aquí se habla de aumento significativo. ¿Ya? Cuando supera en forma considerable el valor actual existente en la línea de base. Y ahí yo puedo hablar de un aumento significativo. ¿Ya? Por lo tanto, mi primera parte de mi artículo 11 de la letra A con respecto a la salud de la persona, me pregunto por la norma nacional. ¿Se supera? Ok, si se supera, ocasiona riesgo, ocasiona un riesgo significativo y para eso tengo que tomar los valores referenciales antes del proyecto, después del proyecto y mi valor referencial de la norma ambiental. ¿Ok? Y eso me va a ayudar a entender y comprender al evaluador y también para el ejecutor del proyecto pueda ver si está afectando o no está afectando en forma significativa el artículo 11, en este caso, del riesgo de la salud de las personas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la norma de calidad nacional? Si no existe norma de calidad nacional, yo tengo que preguntarme, ¿existe una norma de calidad internacional? Ok, si es internacional, ocurre lo mismo. Si existe una norma de calidad internacional reconocida, y ahí también yo les sugiero, chiquillos, revisen dentro de las normativas internacionales las que están dentro de la ley del base del medio ambiente. Hay un capítulo también de un artículo dentro de la ley y del reglamento donde están establecidas también estos grados y normativas internacionales, cómo considerarlas, ¿ya? Yo no lo voy a ver porque me imagino que si no lo vieron en el ramo anterior que ustedes tenían, que era de legislación, si no se los pasaron, yo les sugiero, chiquillos, revisarlo y leerlos nuevamente, por lo menos para entender un poco la normativa internacional. ¿Ya? Entonces, yo me pregunto, lo mismo que el anterior, normativa nacional, normativa internacional, y me hago la misma pregunta. Si el valor antes de la ejecución del proyecto es menor que el valor referencial, que sí, veo si es riesgo, y si es no, genera un aumento significativo. Ok, ahora, si no existe norma internacional, ni existe norma nacional ni internacional, pueden existir valores recomendados por organismos internacionales, como por ejemplo, un organismo internacional, si no existe ninguna normativa, podemos encontrar, no sé, el programa de las Naciones Unidas, por ejemplo, el de la salud. em, eh, ahí podemos tener un valor recomendado
por un organismo internacional, ¿ya? Pueden ser otros, ¿ya? Y ahí vuelvo a preguntarme, CR es igual a la valor exposición recomendada y me hago las mismas preguntas. Entonces, grado de significancia, estas preguntas que yo tengo que hacer, siempre tengo que partir con mis normas nacionales. Si no tengo normas nacionales, paso a las internacionales, y si no tengo normas internacionales, paso a las disposiciones recomendadas por organismos internacionales, obviamente reconocidos, ¿ya? Para poder tener una y poder comprender si mi proyecto está provocando un aumento significativo o no significativo y pueda estar afectando la literal letra A de mi artículo 11, que es riesgo de la salud de la población, ¿ya? Consulta, chiquillos, hasta ahora. ¿Se está entendiendo? Pregunto, Sí, ¿sí? profe. ¿Sí? Pregunto, chiquillos, ¿ustedes vieron en legislación, eh, vieron la parte normativa de calidad internacional o, con respecto a la ley del base medio ambiente? Sin, ¿O no lo recuerda? Internacional no recuerdo, profe. Ya. No es, hay unas par de hojas, no es mucho, chiquillos, pero les recomiendo, chiquillos, leerlo, ¿ya? Existe ahí la ley. Mira, si ustedes se fijan, esta presentación que yo estoy haciendo está basada en toda la ley del base del medio ambiente. Lo que pasa es que aquí se colocan gráficos, se va mostrando, se va explicando, pero la ley está completa, entonces es como vaciar la ley en estas presentaciones, ¿ya? Y lo que hace el SEA es vaciar la ley y la coloca en esta presentación para ir analizando punto por punto, ¿ya? Y si no vieron la normativa internacional, leanla, chiquillos, no son muchas hojas, pero es importante que la revisen y ver cuáles son los países recomendados también por el sistema de evaluación de impacto ambiental para considerar algunas normativas que no existan a nivel nacional, ¿ya? Aquí tengo otro gráfico que también podría, más visual, también para poder entender un poco más este grado de significancia. Aquí, solamente a modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, salud de las personas, ¿no es cierto? CO, valor ante la ejecución del proyecto, que está acá, sin proyecto, o con proyecto, CP, que es el valor después de la ejecución del proyecto. Y la CR es mi valor referencial, el valor de la norma, ¿ya? La norma. Entonces aquí voy viendo si CP, que el valor de cuando empiece a ejecutarse el proyecto está superando la norma, se genera un riesgo. Ok, se está generando un riesgo. Si CP es mayor que CR, entonces yo tendré que tomar medidas de mitigación para evitar eso, o una medida de compensación, o una medida de mitigación, reparación o compensación en caso de estar afectando. Obviamente, si estamos hablando de la salud de las personas, ya hay alguna condición que yo no puedo, por ejemplo, eh, si una emisión atmosférica de una industria X que va a afectar y va a provocar un riesgo y no lo puedo mitigar, obviamente el proyecto finalmente puede ser rechazado, ¿ya? No significa que el proyecto, aunque se pase un poco o no cumpla con la norma, lo que tiene que hacer la empresa o el titular del proyecto es que tiene que bajar esos límites de emisiones o límites de fluentes que pueden estar emitiendo algún lago, un río o al mar con respecto a ello. Lo que sí tiene que hacer el, la empresa es tratar de revertir esta condición desfavorable, ¿ya? En el caso, el segundo gráfico a la derecha que ustedes tienen, si CO, es decir, el valor ante la ejecución, es mayor que el valor referencial, y aquí sí genera riesgo, aumento significativo, si es, en este caso, CO es antes de la ejecución del proyecto, ya está superándose la norma, y esto puede ocurrir generalmente en zonas donde existen otro tipo de proyectos. Por ejemplo, el caso de la acuicultura, salmonicultura o proyectos muy cercanos, puede uno estar viviendo o viendo que existe algún tema de valor o superación de norma sin proyecto. ¿Qué pasa, chiquillos, si CO, miren, fíjense bien, si CO antes del proyecto, por ejemplo, yo soy un titular de un proyecto de, no sé, pues de algas, por ejemplo, y estoy trabajando en un proyecto de alga y necesito tener un efluente al río Maullín. Yo sé que la normativa me está indicando que yo estoy cumpliendo con norma, pero yo estoy en el límite de la norma. ¿Qué pasa si mi proyecto supera, supera un poco más de de la normativa establecida?
A ver, no sé cómo, a ver, cómo lo puedo explicar para que puedan entender bien. Eh, Imagínense que existe un proyecto en la cual hay varios proyectos dentro de un determinado territorio, ¿ya? Si mi proyecto, eh, aunque cumpla con norma, mira, fíjense bien, aunque cumpla con la norma, pero eso hace que el río que estoy utilizando lo sature y eso hace que el río no pueda, por ejemplo, no pueda, su capacidad de disolución o capacidad de carga que tiene ese río eh, es, no es tan importante. El titular, quien se instaló al último, se tiene que hacerse cargo de esa problemática. Si me entienden bien, pero quiero, por ejemplo, esto está ocurriendo y eso ocurrió, por ejemplo, en el río, algo, bueno, un ejemplo súper real, digo. El río, tenemos acá en Puerto Montt, tenemos un proyecto de las viviendas del sector de Chamisa Alto que querían descargar sus aguas en el estero Trapén. Bueno, ese proyecto no se pudo descargar en el río Trapén porque el producto del río Trapén no tenía agua. Después hay otro río un poco más hacia el sur, que no recuerdo el nombre, que es bien grande, que descargan. Si ustedes me pueden ayudar, chiquillos, está en Puerto Montt, pero camino hacia Chiloé, digamos. Antes de Maullín, hay un río ahí, se me fue el nombre, el río, hay varios proyectos ahí. Eh, Ay, la mente la tengo frágil. Está el estero Trapén y después viene un río. El No río, es el negro. no, el río Negro está hacia Puerto Montt. Es el río, ¿Gamboa? No, Gamboa no es, no. No, el río Negro está para acá, el río Puerto Arena, el río Negro está atrás del, que va para el lado de donde está el relleno sanitario La Laja. El estero Río Negro y después se junta con otro, pero no, se me fue el nombre. Es un río importante que está y que tiene harto caudal y está pasado Cemento el Melón cuando uno va hacia Chiloé. Eh, ya, bueno, hay un río, no me acuerdo el nombre, pero ese río hay varios proyectos. Hay varios proyectos. Una, la descarga de las casas que van a descargar las 30.000 viviendas de Puerto Montt, que está en el sector alto. Ahí hay una planta de algas, hay una salmonera, si no me equivoco, y tres o cuatro proyectos más. Ese río tiene una capacidad de carga, ¿ya? Una capacidad establecida que pueden recibir alguna cantidad de proyectos con norma ambiental, obviamente, que puedan hacer descarga a ese río. Eh, Ese río, por ejemplo, si yo cumplo, por ejemplo, yo llego a instalarme con un proyecto de lavado de redes, por ejemplo, ¿ya? No sé, lavado de redes, no podía hacer porque el lavado de redes tiene cobre y por lo tanto no puedo tirar emisión, pero puedo tener, no sé, otro tipo de proyecto de alga. Quiero ocupar agua y necesito el río, una piscicultura ya. El problema es que la piscicultura, aunque cumpla con la norma, yo diga que yo estoy cumpliendo con norma, pero eh, si yo, aunque le agregue una gota de agua tratada, aunque esté tratada con norma establecida a ese río, y ese río no supera la capacidad, obviamente el que paga los platos rotos voy a ser yo, y no todas las empresas que están instaladas primero. Por lo tanto, ahí hay un aumento significativo del proyecto. Es decir, yo, aunque cumpla con toda la normativa ambiental, pero me quiero instalar y más encima ese río tiene una capacidad correspondiente, la cual yo tengo que hacerme cargo de cualquier efecto que puedan ocurrir, aunque hayan 4, 5, 6, 7 empresas de todo el sector que están descargando en ese río. ¿Ya? Si no me equivoco, el río Gamboa, ¿me puedo equivocar o no? Gamboa, no, puede ser Gamboa, ya bueno. Entonces lo que quiero decir es que yo, aunque cumpla con normas, tengo que establecer en la evaluación de proyecto que ese río, o sea, cuerpo de agua, puede estar saturado o se está a punto de saturarse producto de un elemento mayor. Y el que paga los platos rotos es el último que llegó. ¿Ya? Y por tanto hay un riesgo significativo, un aumento significativo. Aunque sin proyecto, yo tengo que cumplir con la normativa referencial, que es la norma nacional o internacional,
o lo que me establece un organismo, también un organismo internacional, en la cual me recomienda con respecto a los riesgos y el grado de significancia que pueda tener un proyecto determinado, ¿ya? Entonces, esto gráficamente, y obviamente caso a caso, tema a tema, va a depender del proyecto, va a depender de la norma, va a depender si es norma de emisión, norma de, de calidad o etcétera, va a depender. Por tanto, esto lo que me está mostrando, el, la ley del base medio ambiente me está diciendo, ojo, pero sí tiene que considerar estos criterios de significancia para poder hablar de los riesgos de la salud de la población. Normas nacionales, internacionales y recomendados por organismos internacionales y ver los aumentos significativos si superan, obviamente, los valores referenciales o los valores antes de la ejecución o después de la ejecución del proyecto, cómo se van combinando ambos ellos y obviamente y ahí será el evaluador el que diga, no, esto no está cumpliendo con la normativa y obviamente a lo mejor el proyecto no se va a poder aprobar, ¿ya? Y ahí empieza el juego de los titulares, de empezar a ajustar sus proyectos, a bajar las emisiones, o tratar de, por ejemplo, caso de biomasa, y los sermonicultura empiezan a disminuir la biomasa, y ahí empieza el juego de aumento o subida en algunos casos, eh, que puedan transformarse en algún riesgo para la salud de la población. En este caso, en el artículo 11, la letra A. ¿Ok? En el En la letra B, ¿qué tengo que considerar para poder determinar también, para poder determinar los efectos significativos, pero en los recursos naturales renovables? Agua, suelo y aire, ¿ya? Agua, suelo y aire, o suelo, agua y aire, en la cual yo tengo que considerar. Entonces, ¿qué consideraciones se tienen que tomar en cuenta? También el artículo 6 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental me aparecen varios incisos, letras correspondientes, la cual me determinan cuáles deben ser gracias Karen, Río Gómez, ese era el río, ya me acordé, el río Gómez, gracias Karen. Ese es el famoso río, me estaba contando de otro puente, ya, del río, de otro río, ya, Río Gómez, no voy a olvidar. Lo nombro tanto ese río que ya me he ido olvidando. Estoy medio viejo ya. Ya, consideraciones. Con respecto a la letra B. Primero, obviamente, en materia de obras, acciones, proyectos o actividad, hay varias literales o incisos dentro de que tengo que considerar. No lo voy a nombrar todo, voy a nombrar algunos. Por ejemplo, dice el inciso 2 del reglamento, artículo 6, dice la extracción de estos recursos, el emplazamiento de sus partes, sobre acciones, omisiones, afluentes o residuos. Por ejemplo, la inciso 3 letra B, habla del manejo de plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota, ¿ya? Utilización o manejo de productos químicos, residuos, cualquier otra sustancia que puedan afectar recursos naturales renovables. Entonces, lo que me entrega el artículo 11, me entrega como una receta en que diga, tengan ojo con estos agentes o componentes que pueden afectar una zona determinada, ¿ya? Agentes químicos, de exposición, de composición, de concentración, y que pueda afectar a a cualquier elemento biótico, áreas animales, hongos, algas y plantas, ya cualquiera de estos elementos. Si estos son afectados, obviamente en cualquier parte del proyecto, ya sea en la obra de inicio, en el comienzo de la obra, cuando se esté construyendo, a que se ejecute el proyecto o hasta que termine el proyecto, yo tengo que considerar todos los elementos para poder considerarlo. Pero ¿cuáles son las consideraciones relevantes? Igual que en el caso anterior, yo tengo que tomar algunos antecedentes, hacerme algunas preguntas, digamos. La primera pregunta que tengo que hacerme, ¿existen recursos propios del país escasos, únicos o representativos? Entonces yo tengo que colocar énfasis, como dice acá en el inciso 2, poner especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean únicos, endémicos, representativos, para poder saber si pueden ser afectados o no afectados. ¿Sí? Por ejemplo, si va, no sé, pues estoy pensando en la cordillera de la costa y la cordillera de la costa tengo al zorro chilote y puede ser afectado el monito del monte, obviamente es un elemento escaso, único y es representativo y lo puedo afectar a producto de mi proyecto que yo voy a considerar. Por lo tanto, hay que tener en consideración ese elemento o esa consideración. Segundo, la diversidad biológica.
También hay que considerar toda la diversidad que pueda existir. Por lo tanto, la línea de base se tiene que considerar cuando se hace la línea de base y los antecedentes de ella, es que yo tenga que tener todos los elementos para poder, poder entender cada uno de los componentes ecosistémicos de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces la diversidad biológica es importante ver el impacto que puede existir con respecto a ello. ¿Ya? Y el otro punto, también tengo que considerar si las especies están clasificadas según estado de conservación. Es decir, si están en un plan de recuperación, de conservación, un plan de gestión de dicha especie, etcétera. Yo tengo que saber cómo están clasificadas. Hay una clasificación, hay varias clasificaciones que está dentro de la página del Ministerio del Medio Ambiente, de la cual me clasifican los tipos de especies, cómo están. Si están en peligro de extinción, o están en grado de conservación, etcétera. Hay una categoría, varias categorías en la cual me clasifican las diferentes especies y cualquiera de ellas, animales, plantas, hongos, biota, etcétera. Lo otro que tengo que considerar es la magnitud, duración del impacto en relación a la condición inicial. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar mi proyecto? ¿Cuánto va a ser la magnitud? ¿Cuánto va a ser ese impacto que pueda ocasionar a los diferentes elementos ambientales? Ya sea, por ejemplo, el nivel de ruido. ¿Ya? El tema ruido, chiquillo, es súper relevante. Por ejemplo, si yo mi proyecto voy a afectar, los decibeles son diferentes, los decibeles con el ser humano, con la fauna. ¿Ya? Por lo tanto, eh, por eso los estudios de impacto ambiental tienen que ser trabajados por diferentes especialistas, ¿ya? Diferentes profesionales, de la cual tenga claridad de cada una de las normativas que puedan existir en cada uno de ellos. Por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, también tiene consideraciones eh, con respecto a, por ejemplo, a la afectación que puede tener la fauna silvestre o la fauna en general con respecto al ruido, ¿ya? O cualquier relación a otras normativas que puedan existir. Entonces, es súper importante el tiempo, la duración. Claro, si uno dice va a durar una semana, 2 semanas para levantar algo y no va a durar mucho el problema, ok, a lo mejor puede ser que pase, pero si esto va a ser permanente, por ejemplo, estoy pensando, si yo tengo una planta, o no sé, po, como le ocurre en Dalcahue, entre Alcudia y Dalcahue, tengo una planta de generación eléctrica, y los motores son de mucha potencia, obviamente el motor o el ruido va a ocasionar una problemática mayor a mi medio, digamos, al medio natural, a los recursos, ¿ya? Naturales, renovables, etcétera. Por lo tanto, ahí tengo que considerar la afectación. Por lo tanto, es re importante la magnitud y duración del impacto con relación a la condición inicial, de cuando parte el proyecto a lo que se empieza a ejecutar. Lo anterior, igual que como me recordaba acá con respecto al río Gamboa, eh, tenemos, por ejemplo, la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración, ¿ya? De cada uno de los cuerpos que pueden existir. O sea, si yo voy a descargar en un río o en un lago, no tiene la misma dispersión y dilución que tiene, por ejemplo, el mar. Si estoy cercano a la costa, estoy en una bahía, estoy en el seno del Reloncaví, o estoy en un lugar abierto donde hay corrientes marinas, etcétera, la dispersión es mayor o menor según la batimetría o según la cercanía a la línea de costa, etcétera. Todo eso se tiene que considerar también. La dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración que puedan tener para, obviamente, entender que un organismo eh, puede, puede ser afectado, o la diversidad biológica puede ser afectado por un proyecto que se quiera realizar. Lo otro es la combinación e interacción de contaminantes, similar a lo que vimos anteriormente, lo que conversamos. Hay que siempre considerar que elementos pueden ser considerados, y lo cual es importante pensar que a lo mejor la combinación de otros elementos puede ocasionar un problema mayor, ¿no? Y obviamente todas las normas de calidad y emisión correspondientes para poder considerarlas para mi análisis para poder entender un poco los efectos adversos y la calidad de los recursos naturales.
¿ya? Que puedan existir. Consulta con respecto a este punto, chiquillos. ¿No? Bien, chiquillos, aquí hay otras preguntas que es importante que la tengan presentes para tener el criterio de general de significancia. ¿Ya? Dice, ¿el proyecto o actividad altera la calidad o cantidad del recurso natural renovable? Bueno, aquí hay varias alternativas. Si es sí, hay que preguntarse, ¿se afecta su permanencia asociada a su disposición, utilización y aprovechamiento futuro? Que sí se afecta al aprovechamiento futuro, la alteración es un efecto adverso significativo. ¿Ya? Ok, primera. Segunda opción, mi proyecto, me pregunto, ¿el proyecto o actividad altera la calidad de cantidad de recursos naturales renovables? Si es sí, me pregunto, ¿se altera su capacidad de regeneración o renovación? Si es sí, la alteración o efecto adverso de significancia también. Y por último, también me puedo preguntar, ¿se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas? Si sí, también va a ser una alteración de un efecto adverso significativo. Para eso es importante revisar la guía de evaluación de efectos adversos de los recursos naturales renovables que está del año 2015. ¿Ya? Por lo tanto, este gráfico que ustedes ven acá también está la guía correspondiente, ¿ya? Para que ustedes puedan ver los grados de significancia. Son preguntas simples, pero son súper importantes para poder entender y poder darte una claridad de ver la significancia, de cómo puedo medir la significancia. ¿Ya? Por lo tanto, estas tres preguntas, que son complejas, no son fáciles de determinar, pero me ayuda al evaluador o también al presentador del proyecto tener en consideración con las metodologías correspondientes para ir viendo y observando cuáles son los efectos que pudieran tener, en este caso, estos elementos que pueden estar en este artículo de la letra B. ¿Ya? Ok, vamos a la letra C. ¿Ya? Cualquier consulta, chiquillos, por favor, pregunten si no entienden alguno de los puntos, por favor. ¿Ya? Eh, me interesa que quede claro porque estos es parte de su segunda presentación que tienen para las próximas semanas. ¿Ya? El reasentamiento de las comunidades humanas, alteración de significativas de sistema de vida y costumbre, también existen definiciones de comunidad humana en grupos humanos, ¿ya? Existe también una guía para comunidad, así que también los invito, si es que no han bajado las guías, bajar las guías con respecto a ello. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas consideraciones que son relevantes. Por ejemplo, consideraciones para evaluar si se genera reasentamiento, porque estamos hablando de condiciones humanas, ¿ya? Que puedan afectar el sistema de costumbre y de vida de las personas. Entonces, estas consideraciones para evaluar este, este grado de alteración significativa, tengo que considerar algunos antecedentes. Por ejemplo, generación de efectos adversos significativos sobre la calidad de vida en consideración a duración o magnitud de. Y aquí me dan alguna receta, ¿ya? ¿Cuál es esta receta que yo tengo que tener en cuenta cuando yo realice un proyecto? Primer punto, intervención, uso, restricción al acceso al recurso natural utilizados como sustento económico u otro uso tradicional, como la medicina, espiritualidad o cultural. ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo soy una comunidad de pueblo originario y estoy acostumbrado a ir al bosque a recoger medicina o plantas para medicina o para espiritualidad, etcétera, tengo que considerarlo. ¿Ya? Eh, Generalmente esto ocurre, chiquillos, por lo que ocurrió en el Alto Biobío en algún momento, hace muchísimos años atrás, en la cual el sistema de evaluación de impacto ambiental no era tan claro, y ahí se inundaron terrenos gigantescos de una hidroeléctrica en el Alto Biobío, donde se inundaron terrenos de comunidades y pueblo originario. Y ahí es que aparece una guía especial también para esto, ¿ya? En la cual, y obviamente la ley del base medio ambiente
fue un gatillante que ocurrió en Alto Biobío para que existieran este tipo de sistema o tipo de evaluación ambiental. Entonces aquí tenemos restricción, acceso a un recurso natural que yo lo utilice de forma económica, tradicional, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades que viven en San Juan de la Costa. Ahí tenemos la zona que se llama Mapulahual, ¿ya? Mapulahual significa personas que viven del mar, la tierra, y también está relacionado mar y tierra, y trabajan en el Alerce, muchas comunidades del sector costero de Río Negro y de San Juan de la Costa. Y ahí viven del Alerce. Entonces, claro, y uno pregunta, pucha, ellos viven de la tejuela y sobreviven con la tejuela. Entonces, obviamente, ahí uno puede pensar, si existe una norma y que los pueda afectar con respecto al acceso a un recurso natural, como por ejemplo el alerce, eh, y es su sustento económico, ahí hay un tema que también se considera para este tipo de pueblos que viven de ello, ¿ya? Por tanto, siempre en el sistema de evaluación de impacto ambiental hay que considerar estos elementos, ¿ok? El tema del uso tradicional que se pueda dar. Otro punto es la obstrucción y restricción o libre circulación o conectividad o aumento significativo de tiempo de desplazamiento, ¿ya? Siempre hay que dejar un lugar de desplazamiento libre para la conectividad. Y esto ocurrió en muchas partes. En Calbuco, por ejemplo, se han instalado salmoneras o piscicultura, salmonera especialmente, en la cuales cierran los accesos y las comunidades eh, se sienten menoscabadas por ese proyecto, producto de que muchas ya pierden el libre acceso y la conectividad a lo mejor hacia el mar o hacia un lago o un río, ¿ya? Y eso se da, bueno, no solamente acá, sino también se da también en el tema de las viviendas que se instalan en los bordes del lago, ¿ya? Sin pasar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también hay que considerarlo, y eso afecta, altera significativamente el sistema de vida y costumbre. Otro punto es la alteración al acceso a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica, ¿ya? Alteración que pueden afectarse dentro de las actividades que tiene el ser humano en algún punto determinado. El otro punto es dificultad, impedimento para el ejercicio, manifestación de tradiciones, cultura, intereses comunitarios que afecten sentimientos de arraigo, cohesión social, también se tienen que considerar y me va a ser importante para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, sectores de rogativas de las comunidades de pueblo originario, como por ejemplo los rehues, que tienen algunos sectores, algunos determinados territorios, ¿ya? Yo recuerdo en el sector del proyecto eólico, el que está en Yanquihue, el proyecto eólico Aurora, donde unas torres tuvieron que estaban previstas colocar en un lugar y tapaban la visual de las comunidades o de comunidades del sector de colonias, los indios que están en el sector de Yanquihue, y solicitaron movimiento de la torre debido a que estaba afectando el rehue del sector, ¿ya? Y eso obviamente puede ocurrir y debe ocurrir para no afectar a las comunidades que pueda afectar su calidad de vida y su condición y sus costumbres que puedan tener en algún territorio determinado, ¿ya? Entonces aquí, estos grados de significancia también es una receta también que me dicen que considerar. Para eso tenemos, como les comentaba recién, la guía de evaluación de impacto ambiental de reasentamiento y comunidad humana, ¿ya? Aquí está la guía del año 2014, que también es necesario que ustedes la descarguen. Bueno, y aquí tenemos otros puntos que hay que considerar, por ejemplo, población afectada en el reasentamiento. Ya, a ver, esto es re importante, chiquillo, que no solamente en el artículo 11 se tiene que ver a las personas que se pueden mover de un punto a otro. Hay que ser aquí como dos líneas de base, o sea, dentro de la misma línea de base hay que considerar tanto a la población afectada directamente que yo voy a mover, como a la población que va a recibir a estas personas. ¿Ya? Por ejemplo, la población desplazada y también a la población receptora. Por tanto, esa es la población afectada por reasentamiento, porque también va a ser afectada. Por ejemplo, póngase que van a tener que llegar, no sé, 30 personas más en un lugar rural, y la escuela del sector no da para 10 personas, o 10 alumnos, 15 alumnos, no tienen las condiciones. Por tanto, también hay que considerar esos antecedentes, tanto la población desplazada, población que va a continuar viviendo en el mismo lugar sin moverse, y población receptora son
elementos importantes para la evaluación ambiental, ¿ya? La evaluación de impacto debe contemplar los tres grupos en particular: la afectación a los sistemas de vida y costumbre de la población que afectará hoy bien el lugar, y también hay que evaluar el impacto del medio ambiente en lugar del asentamiento. ¿Ok? Entonces, chiquillos, tenemos hasta ahora la letra A, B y C, en la cual hemos visto que me está entregando como una receta, digamos, insisto, la receta de cocina que me entrega, y que no, ustedes no pueden dejar de considerar para eh, poder, eh, poder no tienen que, no considerar. Por eso toda esta información que está acá, chiquillos, está en las guías, o bueno, la gran cantidad de guías correspondientes al artículo 11. Por lo tanto, la invitación, chiquillos, que ustedes la descarguen, la revisen, las analicen conjunto con la presentación que estamos revisando, porque también les va a ayudar a ustedes para poder hacer la segunda presentación que tienen para el segundo trabajo. Consulta, chiquillos, dudas, algo que no haya quedado claro, algo que haya quedado medio enredado, con de repente algún tema que he estado conversando. No sé, Karen, Javiera, Ignacia, Daniela, Nico, No, ¿no, Javiera? no, profe. ¿No? No, profe. ¿No? Estamos, ya. Ok, hay que leer nomás. Aquí el sistema no es más que eso, hay que entenderlo. Y claro, cuando uno lee, pero insisto, después cuando uno va viendo el proyecto es cuando uno va dándose cuenta cómo ir cómo ir armando el proyecto, pero siempre con esta guía, es decir, con la guía y con la información que me dicen para poder entender y no dejar nada no considerado, porque finalmente si yo no considero estos criterios que me está entregando la guía o lo que me está entregando el reglamento o la ley del base medio ambiente, finalmente puedo dejar algún elemento afuera, y obviamente eso va a perjudicar a que el proyecto llegue a buen puerto. Ok, chiquillos, nos veríamos mañana a las, mañana a las 9:40, si no me equivoco, porque las 9 son los días martes, chiquillos, martes 9 martes, ¿ya? Sí, profe. ¿Ya? Y mañana 9:40. Ya, Vale, nos chiquillos, vemos nos vemos mañana. luego. Que estén bien. Profe, chao. Chao, chao. Chao, chao.